García. Me da mucho gusto recibir a la segunda de a bordo en el PRI estatal, Citlali Ceja. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Aquí en Del Café Roma, ¿qué te digo? Excelente atención. Lo único que falta es la gente que está viendo el programa que se venga a echar un cafecito, los chilaquiles, unos hot cakes. ¿Qué tiempo vas a estar para que tus fans vengan? Pues, no, ahí a ver, que nos escriban a ver cuánto tiempo tengo que esperarlos aquí en Café Roma. Échenle un lento aquí a los bocadillos que ya don Vladimir Ibarrola nos envió aquí a la mesa, muy ricos y la atención como siempre de primer nivel. Entonces, ¿qué tiempo vas a estar para que tus fans se vengan? Acá, mira, yo creo que mira, ya me estás contagiando la voz. Hace frío. Yo creo que hace frío, pero la verdad es que aquí el lugar está maravilloso. Sí está como para que venga con el novio o la novia. Sí, ¿no? Sí está como romántico. Ya desde ahorita, ¿no? Sí. Café Roma muy recomendable y gracias por convocarme para hablar del tercer informe del presidente de la República. A ver, tú ya fuiste diputada federal. Así es, diputada federal. Ya fuiste diputada federal. Sí, también secretaria de la mesa directiva de la Comisión Permanente. ¿Es válido esto de tercer informe y no primer informe? No, es totalmente inválido y sobre todo cuando en la propia página de Presidencia de la República manejan en la cintilla primer informe y bueno, en un error que yo no considero error. Yo considero que son de estas olas o de estas formas de distraer a la gente para que hablemos de un error al parecer muy simple, pero bueno, que exhibe que el presidente siempre trae otros datos. Para nosotros es el primer informe, para él es el tercero, así como la inseguridad para él es un asunto de percepción, igual que la presidenta Claudia Rivera, pues bueno, ahí nada más es una forma de exhibir. Él está feliz con su tercer informe, y no lo quitamos de esa soberbia. Oye, pero ¿le funciona al presidente López Obrador? Desafortunadamente, en el discurso, la lingüística que él maneja, pareciera que este tipo de atropellos, cinismos, los convierte en una forma de expresión en la que la ciudadanía, pues más allá de irnos de fondo, de qué está pasando con el país, un crecimiento a cero, cuando él estimaba podríamos crecer a un 4% y la Secretaría de Hacienda nos dice estimamos un 2% y de pronto crecemos a cero. Son estos tipos de errores que distraen la atención de la ciudadanía. Entonces, nada que festejar, nada de qué estar felices y como oposición tampoco da gusto. Nada que festejar. No da gusto y te lo digo porque como mexicana, como ciudadana, quisiéramos ver resultados. No se trata de ser una oposición que únicamente se dedique a exhibir las fallas de un gobierno. Queremos resultados y aquí en ese sentido el PRI tenemos una postura de exigencia. Oye, de resultados, por supuesto. ¿El PRI fue al informe del presidente? Bueno, no ha sido convocado los grupos opositores, como él le llama, inclusive dentro de la toma de protesta aquí en Puebla no ha sido convocada la dirigencia a actos, por ejemplo, cuando toman protesta, cuando asumen el cargo, no ha sido considerado. Ese informe lo que exhibió, violentando el 69 constitucional, pues es que antes de presentar este informe al Congreso, donde nos encontramos representados todos los partidos políticos y con ello todos los mexicanos, pues en una soberbia total él hace una presentación ante sus aliados, ante sus amigos y dejando a un lado a los mexicanos. Que no tenemos nada en contra del presidente, te digo, además de tener mi respeto y desearle el éxito y que por favor tuviera la humildad de escuchar las voces de oposición, extrañamos a López Obrador como opositor a un gobierno, extrañamos al Andrés Manuel que exhibía la carencia de resultados, que exhibía un crecimiento al 0.8% cuando él era candidato, extrañamos a Andrés Manuel cuando dirigía marchas y hacía embestidas contra los gobiernos, porque ahora todo aquello por lo que él luchó, por lo que él estuvo peleando tantos años como presidente legítimo del país, pues ahora deja mucho que desear, pérdida de empleos, crecimiento a cero, cancelación de estancias infantiles, proyectos de infraestructura en comparación a 2013, bueno, no te quiero decir cuánto hemos perdido. Vengo preparada como siempre, como las mujeres nos preparamos. Así es, muy bien. 27.562 en 2013, ahora una caída garrafal en donde solo hemos tenido 6.321
millones invertidos en infraestructura. Y déjame decirte que este discurso del que el presidente se ampara hablando contra la corrupción, bueno, te quiero decir que eso es lo más triste de este gobierno, que hablan de combatir la corrupción, pero el 77.4% de las licitaciones son adjudicaciones directas. Tan solo el 15.9% son licitaciones abiertas, el 6.7% no se ha definido. Entonces, hablamos de que el discurso más grande del presidente ha sido combatir la corrupción. A ver, perdón. ¿Y cómo la vamos a combatir con estas cifras? Pero yo estoy viendo que este documento es de ustedes, del PRI. ¿Cuál es la fuente para creerle al documento? Nosotros como partido tenemos que hacer diagnósticos, tenemos que tener fuentes viables, y qué mejores que las del Gobierno de la República. ¿Pero cuál es la fuente? La fuente oficial del Gobierno de la República. Okay. Estos datos ustedes los van a encontrar en la página de transparencia. Cualquier mexicano, y esto gracias a reformas que impulsó el PRI en su momento, tenemos derecho a saber todos estos datos. Son datos oficiales. Hay datos que también traigo, son del propio INEGI. Y además te quiero decir algo, el presidente ha desestimado incluso dentro de sus propias instituciones. Hay una oposición dentro del gobierno, está la oposición fuera de gobierno, pero más lamentable esta oposición dentro del gobierno, en la que pues el propio presidente ha desestimado datos de sus propios secretarios, de su propio gabinete. ¿Ejemplo? Y esto pasó cuando el tema de los asesinatos, todo el tema de la inseguridad en el país, y que él tenía otros datos en donde un periodista, Jorge Ramos, le hace ver que estos datos provenían de la propia secretaría, de su propia gabinete. El presidente trae otros datos garrafales, por cierto, porque no estábamos hablando pues de despensas, no estábamos hablando de temas menores, estamos hablando de asesinatos. Y por cierto, llevamos en la historia de nuestro país, en la historia como país, el año más violento. Entonces no se trata, hace rato escuchaba al consejero de Morena adjudicando todo al pasado, pero no basta los errores, que hay que aceptarlos, hay que asumirlos, de todos los partidos. Aquí eran cabezas que hicieron daño, que no supieron hacer bien las cosas. Y en ese sentido, habían datos. Lo que hoy sucede es, siguen empeorando. No solamente es el que ya estaba ocurriendo algo malo, sino que hoy, con este gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue empeorando el tema de la inseguridad, sigue empeorando todos secretaria general del PRI, ¿a qué atribuyes que con todo esto que tú pones sobre la mesa en un escenario blanco y negro, pues el pueblo de México acepta a López Obrador? Más de 7.4% de aceptación. Bueno, cifras que distan mucho de las personas que caminamos, y hace rato estuvo aquí una persona que está comentando la necesidad de generar gabinetes ciudadanos, de generar consenso ciudadano, porque distan mucho estos datos que tiene el presidente en una percepción que no se siente en las calles, que no se siente en las juntas auxiliares, en nuestros barrios. ¿Son estadísticas reales? Y son estadísticas que no manifiestan un sentir, yo te lo puedo decir. Cuando la gente habla de estadísticas, yo solo te puedo decir lo que habla la gente. El presidente dice que los mexicanos estamos feliz. En ese sentido, el mexicano logra hasta burlarse de la propia desgracia. Es una característica del mexicano que ante la desgracia, la adversidad, ¡Torito! Somos a todo dar, los Torito. mexicanos. Somos a todo dar, pero esto no significa que los mexicanos sentimos una enorme frustración ante la inseguridad, ante la incapacidad de los gobernantes, ante la falta de congruencia y de un respeto a la gente que sí tenía una esperanza, que sí tenía un anhelo. ¿Descalificas a priori estas mediciones en donde el presidente López Obrador está bien posicionado? Yo lo que te puedo asegurar es que caminar en territorio, ver a los ojos a la gente, escucharlos, dista mucho de las estadísticas. En redes sociales, que tú dices, benditas redes sociales en donde la mayoría está inundada por esta situación de enojo contra acciones del presidente de la República. Yo de lo que te puedo hablar es de la estadística que yo levanto todos los días, de las visitas que hacemos a los municipios, a los 217 municipios del estado, y hay una molestia enorme, porque los proyectos
no están llegando a los municipios, porque los programas están siendo cancelados, porque hablan de apoyar a los jóvenes que no estudian ni trabajan con becas, pero solo el 8% de más de 32 millones de jóvenes que tenemos en el país son beneficiarios de estos programas. Te puedo hablar de las familias que recibían un programa como Prospera y hoy no tienen este beneficio. Te puedo hablar de la molestia de la gente que podía llevar a sus hijos a una estancia y hoy ya no se puede hacer. De la molestia que yo te hablo es de lo que yo levanto día a día escuchando a las mujeres. Lo que percibes. Y a los jóvenes. Y en esta percepción muy claramente, y no me gusta el término porque la desgracia de los mexicanos no tendría que ser un parámetro electorero. Es decir, los gobiernos tendrían que estar obligados a cumplir y acatar las promesas y compromisos que hizo el presidente del crecimiento y desarrollo económico y de todos los temas que él aseguró como presidente haría, y lo que yo veo es un profundo enojo y molestia que, bueno, esto va a desencadenar y el 2021 claramente se va a ver la voz de la gente, la voz de los ciudadanos haciendo valer su derecho. Lo que quería pasar ayer en el Congreso de la Unión, en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en donde se querían afianzar de manera dictatorial en estos ensayos de cómo nos volvemos una dictadura y querían mantenerse en el poder, cuando esto por cuestiones de obviedad, de democracia, de, vaya, reglas no escritas en la política en donde debe existir esta civilidad, esta transición hacia los partidos políticos y darles la oportunidad de tener una representación en la mesa directiva. ¿Cámara de Diputados? En la Cámara de Diputados ayer, esta oposición dentro del gobierno, en donde el presidente Muñoz Ledo dice, yo renuncio, ¿cómo me voy a mantener en una posición que le corresponde a los demás grupos parlamentarios? Bueno, de derecho no hay tal, de derecho, tú lo sabes. De derecho está manifiesto, y lo que querían ayer era hacer una modificación para que ellos pudieran perpetuarse en la mesa directiva. Está de derecho y además está en reglas no escritas de... A eso me refiero. Se sabe que en la mayoría pues pueden tomar decisiones y hacer este tipo de irregularidades, pero lamentablemente, bueno, ayer quería ocurrir esto, el presidente de la mesa dice, yo me opongo, yo no estoy de acuerdo, yo renuncio, y esto abre pues la posibilidad de que se siga manteniendo esta civilidad política. Ayer estuvo uno de nuestros colaboradores aquí que se está estrenando como tal, Armando Díaz Arteaga, priista de toda la vida, en donde nos dio a conocer que él retirará, bueno, va a entregar un oficio al PRI Nacional, les va a marcar copia a ustedes, a donde le pide al PRI Nacional que ya no quiere tener derechos partidarios porque no está de acuerdo con la dirigencia estatal aquí en Puebla de su partido y tampoco cómo está trabajando la dirigencia nacional. Yo ayer le preguntaba, ahí están los videos, yo ayer le preguntaba a Armando, le decía, oye, no vi al PRI ni en Cámara de Senadores ni en Cámara de Diputados, es más, las manifestaciones pues a voz en cuello eran de panistas, pero no vi a Osorio Chong. ¿Respecto a cuál tema? ¿De qué tema en específico? Estamos hablando del informe, ¿no? Ah, del informe. No, hombre, no. ¿No se vieron? No, hombre, no. Híjole. No, yo respeto mucho a las expresiones dentro del partido. Todo lo que los militantes expresen es importante. Hay que escucharlos, hay que atenderlos. Pero yo también te diría en esta, que no nos cerremos también a ver las cosas positivas. Como nunca, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional hizo un llamado que se distinguió dentro de todos los partidos a las 11 de la mañana el día lunes, independientemente de los tweets y de toda la estrategia en redes que hizo el día del informe. El lunes a las 11 de la mañana estaba en una rueda de prensa hablando, exhibiendo estas cifras. Son las cifras que el Comité Ejecutivo Nacional envía a todos los comités directivos estatales y por primera ocasión, llevo muchos años en el partido, lo sabes, y nunca habíamos tenido una rueda de prensa simultánea en las 32 entidades, 32 dirigencias hablando de los datos de este tercer informe de un desgobierno, de un desgobierno federal, y como nunca nuestro presidente, que fue tan señalado además, que iba a ser casi un satélite, la porra de así de nombre, nuestro presidente, en una forma muy concisa y objetiva,
hablando de todo lo que a los mexicanos no nos está haciendo lo que le corresponde Está haciendo hacer. lo que le corresponde y además está generando una sinergia entre las 32 entidades, está poniendo orden. Yo respeto la expresión de un militante, lo respetaré siempre, diría, estaré en contra de lo que dices, pero defendería hasta con la última gota de sangre el derecho que él tiene de decirlo. Pero no comparto esta idea porque el día de ayer, ese mismo lunes, nosotros dimos una rueda de prensa. La cubrimos, claro. Y entonces, esta parte en donde dice, ¿dónde está la dirigencia hablando el informe? Eso es totalmente, se descarta esa información porque sí lo hicimos, lo estamos haciendo y la muestra es el día de hoy en esta invitación. No vimos a Osorio Chong en la tribuna, vimos a una priista de toda la vida. Hombre, Beatriz como Paredes. Es Beatriz Paredes, pero... No, hombre. ¿Y Chong, apá? No, al contrario, te puedo decir... el licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, que es un gran senador, también es un caballero y además es un hombre que sabe darle su lugar a cada uno de los senadores. Otorgó esta facultad a la senadora Beatriz Paredes, que además magistral en su intervención, sin una sola ofensa. La señora es oradora. La señora es una gran oradora. Ella habla, oye, la soberbia de terminar un informe, un tercer informe diciendo, pues mis opositores están desmoralizados y esto. La señora Beatriz Paredes dice, oye, que no haya soberbia, ganaron una elección, no ganaron la revolución. No tiene por qué existir esta soberbia y la verdad ahí sí el posicionamiento de los senadores ha sido muy preciso, ha sido muy claro y tampoco este ego como el del presidente que aparece todo en todo hasta en la sopa. En el grupo parlamentario del PRI está Beatriz Paredes, está Silvana Beltrones, está Jorge Carlos Ramírez Marín, hay diputados, no es la figura de Osorio Chong, no es la figura únicamente el presidente, lo que estamos mostrando nosotros es civilidad, es orden y es todo lo contrario al presidente de la República. Aquí somos todos, aquí todos los militantes tenemos un peso político y yo sí desestimaría esa información. Para ir concluyendo, Citlali, te valoro mucho. Gracias, como siempre, que nos acompañes. Gracias. ¿Cómo sería tu expresión a nombre del priismo en relación, una expresión concreta te pido, en relación a este informe del presidente de la República? Un informe con otros datos que dista mucho de la realidad de los mexicanos, un informe con mucha soberbia, un informe que no manifiesta resultados, al contrario, justificaciones de gobiernos anteriores, un informe que necesita humildad, un presidente que merece analizar, que merece recibir los datos, no que le pasen sus allegados, la gente que no le va a decir que las cosas van mal. Yo deseo, francamente, éxito y humildad al presidente de la República, porque no podemos tener oposición que le desee fracasos, porque en esos fracasos nos lleva la vida a los mexicanos. Deseo que atienda, por favor, las causas y que tenga humildad para escuchar a los mexicanos. Citlali, gracias. No, hombre, gracias a ti, pero como siempre, y aquí en Café Roma los esperamos, voy a estar aquí un ratito para que vengan. ¿Cuánto tiempo? Tenemos otras entrevistas y hoy le hacemos un homenaje a Carrasco Malpica, tú lo conociste, sí, Moisés Carrasco Malpica. Fue mi líder en la 54 legislatura. Están invitados todos a las 5 de la tarde, vamos a hacer un homenaje. Fíjate que poco hacía el partido estas actividades, es más, yo invito a Armando que se acerque con nosotros a las 5 de la tarde. Hoy necesitamos unidad. Ya estás. Necesitamos unidad. Citlali Cejas.